Hola, feliz encuentro, mi nombre es Lía y estás escuchando Ghost Whispers o Susurros de un Fantasma. Entra y deja un poco de la luz que has traído contigo. En esta ocasión voy a hablar acerca del vacío existencial en el séptimo arte. Este proyecto cuenta con una página con el mismo nombre donde encontrarás un análisis más profundo y desglosado de los temas incluidos para darle forma a este tema. Tendrás a disposición documentos, videos y enlaces que te llevarán a diversos destinos. Volviendo a lo que nos compete, el tema está dividido en 3 duplas. Cada una retrata la esencia del ser humano y el inherente vacío existencial que lleva arraigado en su naturaleza. Cada dupla representa una forma diferente de la corrupción o decadencia del espíritu. Bien, las duplas estarán conformadas por las siguientes clasificaciones del vacío existencial. La corrupción absoluta, vacío existencial y emocional, vacío decadente. En la primera se encuentran los integrantes de la mano de Dios y los cenobitas, criaturas vistas en el manga y anime Berserk, creado por el genio Kentaro Miura, quien lastimosamente ya ha fallecido. Y en los libros, cómics y películas tituladas Hellraiser, saga de la que podemos disfrutar gracias a Clive Barker. Para este espacio obtuve ayuda de algunos videos explicativos del canal de YouTube Cthulhu TV. Un canal bastante popular por los amantes del terror, ya que tiene varios listados sobre los monstruos Lovecraftianos o explicando Evil Dead Rise y diferentes entregas con este género como tema principal. La segunda toca 2 temas muy importantes, tales como la religión y 2 posturas totalmente opuestas, siendo estas la fe ciega y la falta absoluta de la misma. El otro radica en la liberación femenina, en buscar ser amado y aceptado, algo que muchos actualmente buscan con desespero. Algo que muchas personas en la actualidad buscan con desespero. Tenshi no Tamago o Angel's Egg es una obra brillante, repleta de simbolismo y un ambiente lúgubre, así como música melancólica y un tanto o muy oscura, depende de la percepción particular de cada quien. Y un ambiente, no quita eso del ambiente. Y personajes lánguidos o apagados. Por otra parte, Belladonna of Sadness nos muestra cuán frágil y trágico puede llegar a ser el amor y lo desolador que es ser rechazado por situaciones que se escapan del dominio propio. Jean, la protagonista, recorre un espinoso camino para llenar el vacío que John, su esposo, dejó en ella tras rechazarla, y la benévola liberación que culmina con desgracia y muerte. Para finalizar este resumen, la tercera dupla estará conformada por 2 películas tituladas Requiem for a Dream y Sleeping Beauty. Esta última no es la versión de Disney, ni el cuento original de los hermanos Grimm, sino que fue creada por Julia Leigh y protagonizada por Emily Rowling, actriz que aparece en entregas como Sucker Punch o una serie de eventos desafortunados. Este filme tiene críticas negativas y se siente un tanto plano durante toda la película. Y posiblemente te estés preguntando por qué la elegí, pero más adelante esto va a cobrar sentido. La primera de estas 2 entregas es realmente estremecedora por el cúmulo de emociones que despierta en el espectador debido a la crudeza y la decadencia de los protagonistas, que es bellamente plasmada por Darren Aronofsky. Muy bien, y con esto ya vamos a iniciar a platicar más a fondo las 3 duplas, iniciando con la que contiene a los cenobitas y a la mano de Dios. Muy bien, estos últimos son creados por Kentaro Miura con claras influencias de Lovecraft y de Hellraiser. Están entrelazados porque algunos de los integrantes de la mano de Dios, como algunos cenobitas, tienen algunos parecidos. La mano de Dios son seres
monstruosos que alguna vez fueron humanos, pero que alcanzaron la corrupción total de su espíritu hasta dejar de ser humanos para convertirse en algo más, o sea, en conceptos más abstractos que van muy acorde con el horror cósmico Lovecraftiano. ¿A qué me refiero con esto? Tanto Boyd como Conrad, Ubik y Slan tienen formas humanoides bastante peculiares, y si alguien ha leído algún relato de la mitología de H.P. Lovecraft, podremos saber que, por ejemplo, Cthulhu, que es el más famoso, tiene la forma de un pulpo, pero más que nada es una imagen adaptada para los seres humanos, que no deja de ser horrible, pero todavía es aceptada por nuestra comprensión. Algo así sucede con los integrantes de la mano de Dios. El que tiene una forma más definida, menos grotesca, podría ser Femto, el quinto participante, cuyo nombre cuando era humano es Griffith, y es el principal antagonista del anime Berserk, siendo el causante de desgracias desgarradoras que le siguen día a día a nuestro querido protagonista Guts y a Casca. Y te preguntarás quiénes son estos personajes. Pues bien, Guts, por otra parte, representa muy bien lo que es el ser humano, el no querer rendirse o no estar dispuesto a y seguir adelante pese a todas las complicaciones. Casca es la parte femenina más sensible de la obra de Miura. Ella se rompe tras el evento ocurrido en el eclipse. ¿Y qué es el eclipse? Muy bien. El eclipse ocurre más o menos cada 260 años y es cuando un integrante de la mano de Dios nace. Todos estos en algún momento recibieron un Beheli, ascender a ese plano, a dejar de ser humanos y convertirse más bien en una especie de conceptos abstractos cósmicos y en criaturas de poder inimaginable. Fueron humanos y llegado el momento hicieron un sacrificio lo suficientemente grande y atroz como para dejar su antiguo yo y renacer. Esto es lo que pasó con Griffith en el eclipse. Él soñaba con tener su propio reino, ya que él nació en la pobreza y bajo la sombra de un gran castillo. Entonces, conforme él fue creciendo, fundó la Banda del Halcón. Y este grupo criminal fue ganando bastante popularidad al punto de formar parte del ejército de Midland, un reino ficticio, pero dentro del universo Berserk de bastante importancia. Entonces, él comienza a seducir a la hija del rey con el fin de tener el título que él quería de la forma más fácil. Algo a recalcar es que Griffith siempre persiguió su sueño y sacrificó todo lo necesario para conseguirlo. Tanto así que, aquí va un spoiler, llegó a sacrificar a toda la Banda del Halcón cuando se llegó el eclipse. Pero ¿cómo pasamos a este punto? Pues bien, Guts decide separarse de la banda y seguir su propio camino, desestabilizando total y absolutamente a Griffith, quien se acuesta con la princesa Charlotte y es descubierto y posteriormente es interceptado y entregado a uno de los torturadores del reino, con quien pasa todo un año sufriendo toda clase de torturas, desde los tendones cortados, cientos de agujas clavadas en su cuerpo, le arrancaron la lengua, las uñas, etc. Durante todo este tiempo, Casca mantuvo a la Banda del Halcón en pie, aunque sí habían tenido bastantes bajas. Cuando Guts regresa, es que ya le cuentan todo lo sucedido y hacen un plan para
para ir a rescatar a su líder. Ya llegando a las mazmorras ven a a un individuo totalmente esquelético, un hombre esquelético quien portaba el casco del halcón como una burla a lo que anteriormente fue. Es rescatado y vendado, es tratado médicamente en la medida de lo posible, y en algún punto él se da cuenta que Guts y Casca están juntos, lo que a él le despierta envidia y frustración porque él está consciente de que ya no es el hombre de encanto angelical que alguna vez fue, sino que literalmente lo dejaron como un despojo. Entonces, él en medio de su locura toma las riendas de la carreta donde él estaba recostado, porque recordemos que le habían cortado los tendones, no se podía mover, y además estaba en un estado de desnutrición sumamente avanzado. Entonces, con los dientes toma las riendas de la carreta y pues se va, lo que obviamente culmina con Griffith chocando este vehículo y cayendo a un río. En medio de su desesperación intenta pues suicidarse dejándose caer sobre una estaca de madera que había quedado clavada en el río, pero tan solo consigue hacerse un rasguño y caen gotas de sangre. Entre sus dedos había enredado el cordón de su Behelit, artefacto que el torturador lo había quitado y lo había tirado por el alcantarillado. Entonces el Behelit, que era una especie de huevo carmesí con facciones humanas tales como nariz, boca y ojos, en posiciones totalmente aleatorias, bien, se acomodan y forman un rostro que llora sangre. Entonces el cielo se tiñe de rojo y justo en ese momento llega toda la banda del halcón, y en un principio Griffith intenta como alejarlos, pero pues no puede porque le cortaron la lengua, está mudo. Y la mano de Dios es convocada y se abre una especie de universo de realidad paralela en la que todos los apóstoles, es decir, seres monstruosos que también recibieron Behelits, pero no tuvieron su metamorfosis en el eclipse y tampoco fueron elegidos, así de sencillo. Entonces eran bestias que servían a los integrantes de la mano de Dios, y asimismo estos son los que devoran a toda la banda del halcón. Esto sucede luego de que Void, uno de estos seres lovecraftianos, convence a Griffith, aprovechándose de su debilidad mental sobre todo, de sacrificarlos. Cuando Griffith ya lo hace, este renace como Femto y su forma es similar a la de un halcón, porque él era conocido como el halcón blanco en su tiempo de caballero. Entonces aquí podemos ver la corrupción absoluta del espíritu o del alma. ¿Por qué? Porque estos seres alguna vez fueron humanos, pero por la desesperación, ambición o cualquier factor dejaron totalmente atrás su naturaleza humana, hicieron sacrificios pues lo suficientemente grotescos e inhumanos como para que renacieran en un ser que fuera acorde con sus actos, y a partir de ahí su existencia se limitaba a crear caos más que nada. Esta especie de deidades oscuras no pueden volver a ser humanas, pierden esa capacidad, ese don, esa maldición, la pierden para siempre y pues continúan su existencia como seres de muchísimo poder cuya verdadera naturaleza está muy por fuera del alcance humano, lo que va de cierta forma de la mano y en contraposición con los cenobitas de Hellraiser, ya que estos seres originalmente fueron humanos, pero la gran mayoría se toparon con la configuración de Lamento, que es una especie de rompecabezas con forma de cubo, y con cada configuración sale una navaja y corta a quien la esté sosteniendo, o asimismo pues pueden clavar
esa cuchilla en alguien más y serían un sacrificio. Básicamente para llegar al final de la configuración del lamento se deben cobrar 7 vidas, es decir, 7 víctimas. Algunos de los cenobitas eligieron convertirse en eso u otros renacieron como tal al ser arrastrados al infierno de Leviatán, que es el dios supremo del universo Hellraiser y el creador de los cenobitas. Estas criaturas suelen tener una apariencia bastante grotesca y aterradora, ya que tienen la piel degollada, diversas mutilaciones, modificaciones corporales, entre las que podemos observar como cadenas, ganchos, o en el caso del cenobita más famoso, que es Pinhead, bueno, este personaje tiene clavos incrustados en todo su cráneo. Otra de las cenobitas más populares es Fallen o la hermana Nicolette, que en la zona de su garganta tiene una apertura hacia los lados que, vaya, es mantenida abierta por unos ganchos metálicos que están unidos con otra estructura metálica. Tienen mutilaciones bastante grotescas y son criaturas que no distinguen entre el dolor y el placer, viéndolo como lo mismo. En la película más reciente de Hellraiser, que fue lanzada en el 2022, podemos ver un diseño relativamente novedoso de los cenobitas, ya que, por ejemplo, Pinhead es visto como mujer, lo cual va acorde con el canon de los cómics, ya que llega a haber una sacerdotisa Pinhead cuando el sacerdote intercambia su lugar con Kristen Cotton, la protagonista de la primera película de Hellraiser, quien fue perdiendo a sus seres amados conforme fue avanzando el tiempo en una lucha contra estos seres demoníacos o ángeles. Se les suele ver como si fueran lo mismo o diferentes, lo cual está muy unido con la mano de Dios de Berserk. En esta última película, los cenobitas tienen, digámoslo así, como perforaciones, pero al final, en lo que se ve, vaya, la punta, tienen una perla. Y la vestimenta de Pinhead es como una estructura ósea con cuero, con piel, lo cual va un poco más acorde con la logística, ya que, bueno, es bastante dudoso que en el infierno hayan boutiques con ropa de cuero, misma que es vista en todos los cenobitas a lo largo de las series y principalmente el cómic. Esta primera dupla abarca lo que es la corrupción total y absoluta de la humanidad, seres humanos que dejaron de lado su naturaleza primigenia para convertirse en algo más. La diferencia entre uno y otro es que los cenobitas sí pueden volver a ser humanos y los integrantes de la mano de Dios no. Aún así son seres monstruosos, grotescos, que disfrutan infligiendo dolor y pues básicamente esa es como su enseñanza, propagando el caos, etc. La segunda dupla, en la que se trata el tema de la religión y el descubrimiento de uno mismo, con las películas Tenshi no Tamago o Angel Z y Belladonna of Sadness, es de mis favoritas. Son ambas de origen japonés y la primera es una obra oscura desde principio a fin y repleta de simbología. Podemos ver a una niña que
posapocalíptica, ya que pues se pueden ver viviendas totalmente abandonadas y está la incómoda sensación de que algo o alguien siempre está observando. La niña cuida este huevo con devoción porque realmente es su único propósito. No nos explican cómo es que se quedó sola en esa ciudad, quién es, ni siquiera tienen nombres. Ella y el protagonista masculino que la encuentra en la ciudad y se le une. Este protagonista tiene un fusil en forma de cruz y cada que la niña hace comentarios respecto a que del huevo que ella cuida van a ser un ángel, él se lo cuestiona. Entonces ella lo lleva hasta una zona donde se puede ver la estructura ósea, o sea, el esqueleto de un ser alado, y ella hace alusión como que del huevo que ella porta van a ser el ángel que les va a traer esperanza de nuevo. En cambio, el hombre, al ver los restos de esta criatura, se le puede ver una decepción total. Como que él ya lo sabía, solamente le hacía falta verlo así tal cual. En un punto llegan a una especie de cueva y la niña se queda dormida. Entonces, en ese momento, el soldado quiebra el huevo y pues se revela que está totalmente hueco. Cuando la pequeña despierta y ve el cascarón ya quebrado, entra en una especie de frenesí por el sufrimiento que le causó afrontarse a la realidad, que ya no tenía nada que proteger y que su existencia misma había perdido total sentido. Corre detrás del hombre y cae por un barranco y pues abajo había agua. El agua es un simbolismo presente en toda la película, como un pequeño paréntesis. En la película podemos ver diversos recipientes de cristal llenos de agua acomodados por todas partes de la ciudad, y el agua es conocida por ser el elemento de las emociones e incluso de la magia. Retomando donde nos habíamos quedado antes en este paréntesis, cuando la niña cae al agua se encuentra con una versión más madura de sí misma, se fusionan y ahora esta joven mujer en su último suspiro saca una gran cantidad de burbujas que al emerger se convierten en huevos y la figura de la niña aparece junto a varias estatuas que estaban acomodadas en algún punto de la ciudad. Y esta escena es una metáfora de la madurez que alcanzó la niña tras vivir un suceso fuerte, traumático, mientras que el hombre sigue igual, se vuelve a quedar totalmente solo, con la certeza de que no hay nada más. Ahora, Belladonna of Sadness nos cuenta la historia de Jean y John, una pareja de enamorados que se casan, es en la época medieval, pero como son muy pobres no pagan el impuesto por la boda y el señor feudal de esa región pide como pago la castidad de Jean, y la escena del abuso es un tanto gráfica, no en el sentido en el que posiblemente estás pensando, sino que los dibujos son muy acertados. Te dan esa sensación de desespero, desasosiego, terror que sintió la protagonista. A partir de aquí, ella es rechazada por su esposo, por tanto por las creencias de la época como por la culpabilidad. Entonces, en un momento muy oscuro de Jean, se le presenta el diablo, lo cual para muchos llegó a ser muy profano, pero ya a lo largo de la serie y tomando en cuenta los elementos de la escenografía, o más bien del dibujo, de los colores, del diseño, cuando Jean acepta hacer un trato con
este pequeño ser se muestra una especie de liberación. ¿Por qué? Porque Jean comienza a empoderarse, a ser una mujer independiente, autónoma y poderosa. Tanto es así que es gracias a ella que su esposo tiene un cargo dentro del sistema político de la época y empiezan a adquirir riquezas. Entonces, en algún punto, Jean entra en una especie de libertinaje que más bien es como la liberación de la protagonista, tanto de los estigmas, de sus propios prejuicios y de su sexualidad. En algún momento el rey la convoca para que trabaje con él. Jean se niega y bueno, es condenada a morir en la hoguera. Entonces, en la escena de la hoguera podemos ver cómo John se da cuenta que pues realmente siempre la amó, pero pues ya era demasiado tarde. A Jean la queman en una cruz de madera y hay muchas mujeres viendo la escena. Entonces, en algún punto, bórrele entonces de ahorita. En algún punto, el rostro de las mujeres cambia y se torna exactamente igual al de Jean, dando la metáfora realmente bastante clara de todas somos Jean y Jean es nosotras. El vacío existencial que está presente en esta dupla es algo meramente humano, cuestiones que nos pueden llegar para reflexionar en cualquier momento de nuestras vidas, ya sea nuestra fe o si estamos siendo libres o limitados por lo que la sociedad dicta que es correcto. En ambos casos pues hay finales bastante fatídicos, pero aún así reales, más aterrizados en nuestras posibilidades que convertirnos en un cenobita o en un miembro de la mano de Dios, sino aquí simplemente está la muerte como final. Y ya en la tercera, donde están incluidas las películas Requiem for a Dream y Sleeping Beauty, también vemos de una forma bastante artística y acertada lo que puede llegar a ser el vacío ocasionado por la depresión o algún padecimiento mental o simplemente perder el sentido de la vida. En la primera tenemos 4 protagonistas. Sara, una señora ya mayor que es adicta a los reality shows, su hijo Harry, que es un drogadicto, su novia Marion y su amigo Tyrone. Los 3 son drogadictos, cabe recalcar. Como puedes estar imaginando, esto no termina realmente bien, sino que a lo largo de todo el filme podemos ver el declive mental, moral, físico y emocional de los 4 protagonistas, teniendo cada uno un final bastante triste. En el caso de Harry, que él era ya totalmente dependiente de la heroína, termina con un brazo amputado porque se le había gangrenado en donde siempre se inyectaba. Marion terminó prostituyéndose por conseguir más droga. Tyrone terminó en la cárcel extrañando a su mamá y Sara terminó en un psiquiátrico porque tuvo una alucinación en el que le hablaban de su reality show favorito para que ella se presentara y se obsesionó con bajar de peso. Entonces fue con un doctor que le receta metanfetaminas. Entonces la señora poco a poco va perdiendo la razón, no come, siempre está activa, lo único que consume son las pastillas. Entonces es por ello que en algún punto ella se toma las 4 pastillas juntas, termina en un manicomio, sola y extrañando a su hijo, quien
pues está en algún punto en algún lugar de Estados Unidos, postrado en una cama. Él también había sido encarcelado junto con Tyrone, solamente que a él lo llevaron al hospital por el estado de su brazo. La otra película, Sleeping Beauty, nos muestra la historia de Lucy, una joven que se mantiene emocionalmente distante en todo momento. No vemos muchas emociones florecer en ella. La película es plana, es gris y básicamente es de una joven que vive sola por su cuenta, tiene 3 o 4 empleos y estudia en la universidad. En un periódico ve el anuncio de un trabajo bastante prometedor, hace una llamada, se presenta en la entrevista y la contratan. Muchas de las críticas de esta película van relacionadas con que la directora simplemente quería incluir desnudos y que ese es como el principal atractivo, entre comillas, de la película. El sentido que yo le tomé es una existencia sin un motivo real, o sea, simplemente existir por existir, vivir por hacerlo. También se ve muy robotizada la protagonista a trabajar, sobrevivir a como de lugar, algo que es muy visto en la sociedad, principalmente en países asiáticos donde solamente es trabajar, pero no disfrutar absolutamente nada. Entonces, la vida de Lucy es realmente monótona. No se siente en ningún momento empatía por este personaje, totalmente contrario a lo que ocurre con los protagonistas de Requiem for a Dream. Y aquí están dos polos totalmente opuestos, una existencia demasiado dolorosa, personas que no pueden aceptar la realidad como es y por eso se drogan para poder sobrellevarla, para sentirse mejor, para sentirse vivos, y terminan pues bastante mal, como podría esperarse. En cambio, con Lucy es una forma de vivir demasiado tediosa, se siente más como un trabajo que como un placer o una bendición, como muchos me dicen, y este es el motivo por el que elegí estas dos películas tan contrastantes entre sí para conformar la última dupla. Y es a lo que voy, muchas personas consumen distintas sustancias estupefacientes para lidiar con la realidad, con su vida, con sus emociones, mientras que otros se niegan totalmente a sentir y poco a poco van perdiendo la capacidad de discernir qué es lo que está pasando en su interior. Y en conjunto estas tres duplas, estas 6 entregas, exponen lo que es el vacío existencial. En cada una de las personas. Por un lado tenemos existencias bastante grotescas y ya las otras son más normales, más aterrizadas, pero aún así todas y cada una conforman una parte que a mi parecer puede explicar bastante bien la sensación de vacío, de querer algo más pero no saber qué conlleva ser un humano. Y bueno, esto ha sido todo por esta ocasión, espero te haya entretenido, que pases una muy buena noche, día, tarde, cuando me estés escuchando, y nos escuchamos en la próxima. Te ha hablado Lía en Ghost Whispers o Susurros de un Fantasma.